Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un vídeo más que les va a encantar. Hoy amigos tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y que aún hoy, a pesar del tiempo transcurrido, sigue despertando la curiosidad de muchos. Sí, estoy hablando de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para los que quizás no estén tan familiarizados con ellos, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos estrellas de la televisión turca, dos figuras icónicas, guapísimas y talentosísimas que no solo protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, sino que también vivieron un romance que mantuvo a sus fans, y a los medios, al borde del asiento. Su química en pantalla era innegable y esa chispa, esa magia, se trasladó también a la vida real. Pero ¿por qué digo difícil? ¿Por qué el título de este vídeo habla de las razones que revelaron lo difícil de su relación? Pues bien, acompáñenme porque hoy vamos a desentrañar los motivos, las circunstancias, las posibles causas que llevaron a que esta pareja, que parecía ser perfecta, terminara su relación. Vamos a analizar a fondo las razones que, de una u otra forma, se rumorearon, se filtraron, o incluso, se confirmaron, sobre por qué Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. Pero antes de empezar, quiero pedirles algo muy importante: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre estamos hablando de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, de farándula, y por supuesto, de nuestras queridas series turcas. Así que suscríbanse para no perderse nada. Ahora sí, comencemos. Para entender bien la situación, es fundamental que retrocedamos un poco en el tiempo. Love is in the Air, o Sen Kalkapme en turco, fue un fenómeno. La serie, que contaba la historia de amor entre Eda y Serkan, conquistó audiencias de todo el mundo. La conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretaban a Eda y Serkan, respectivamente, era explosiva. La serie fue un éxito rotundo, y la química entre los protagonistas traspasó la pantalla. Los fans, por supuesto, enloquecieron con la idea de que su amor fuera real. Y así fue. Los rumores comenzaron a circular, fotos juntos, declaraciones ambiguas, miradas cómplices. Todo indicaba que la chispa había encendido una llama real. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la creciente evidencia. Las revistas del corazón dedicaron portadas enteras a la posible relación, analizando cada foto, cada gesto, cada declaración pública. Los fans, por su parte, se dedicaron a investigar en las redes sociales, buscando pistas y creando teorías sobre el estado de la relación de sus ídolos. Finalmente, las fotos de ellos juntos en unas vacaciones confirmaron lo que todos sospechaban: Kerem Bürsin y Hande Erçel eran pareja. El mundo se volcó en la noticia. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se hacían eco de la noticia, y los fans, felices, celebraban este romance soñado. Las imágenes de la pareja disfrutando de su tiempo libre, relajados y felices, dieron la vuelta al mundo, consolidando la imagen de una relación perfecta, digna de un cuento de hadas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación, de apoyo y de entusiasmo. Los fans crearon clubes de fans dedicados a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y todo tipo de contenido relacionado con su relación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad, la euforia, no dura para siempre. Al cabo de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a aparecer. Fuentes cercanas a la pareja hablaban de roces, de dificultades, de desencuentros. Y como sabemos, los rumores muchas veces esconden una verdad. Las primeras señales de alerta aparecieron en forma de silencios en las redes sociales, de menos publicaciones juntos, de declaraciones ambiguas en entrevistas. Los medios de comunicación, siempre atentos a cualquier indicio de conflicto, comenzaron a especular sobre las posibles causas de la crisis. Las revistas del corazón se dedicaron a analizar cada movimiento de la pareja, buscando pistas y creando teorías sobre el estado de su relación. Los fans, por su parte, se mantuvieron en vilo, esperando ansiosamente una confirmación o desmentido de los rumores. Entonces, ¿cuáles fueron esas razones difíciles que llevaron al fin de esta historia de amor? Bueno, aquí es donde nos adentramos en el meollo del asunto. Y quiero dejar claro desde el principio que gran parte de lo que vamos a comentar son rumores, especulaciones y análisis de lo que se ha dicho en los medios. No tenemos la verdad absoluta, por supuesto, pero sí podemos analizar la información disponible para intentar entender qué pudo haber pasado.
Una de las razones más comunes y que resonó con fuerza en el momento fue la incompatibilidad de agendas. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores muy solicitados. La fama que les dio Love is in the Air les abrió las puertas a nuevos proyectos, a nuevos contratos, a nuevas oportunidades. Esto implicaba viajes, rodajes, compromisos profesionales que inevitablemente les restaban tiempo para estar juntos. La distancia, en este caso, pudo haber jugado en contra. Las largas jornadas de trabajo, la exigencia de las grabaciones, y la necesidad de mantener una agenda muy apretada, habrían dificultado que la pareja pudiera dedicar tiempo de calidad a su relación. Imaginemos la vida de estas dos estrellas, constantes llamados al set, horas interminables de grabación, viajes a diferentes países para promocionar sus proyectos, reuniones con productores y directores, entrevistas para medios de comunicación. La agenda de Kerem y Hande tras el éxito de Love is in the Air se volvió un torbellino de actividades, cada una demandando una gran cantidad de tiempo y energía. Pasar tiempo juntos, salir, comunicarse, construir una relación sólida, se vuelve mucho más complicado cuando los horarios no coinciden y cuando cada uno está en un lugar diferente del mundo. La logística de mantener una relación a distancia, con las presiones del trabajo, puede ser agotadora. La distancia física, sin duda, es un desafío para cualquier relación. La falta de contacto diario, la imposibilidad de compartir momentos cotidianos, la dificultad de mantener una comunicación constante, pueden desgastar la conexión entre dos personas. En el caso de Kerem y Hande, las distancias geográficas se sumaron a las exigencias de sus respectivas carreras, creando una tormenta perfecta que dificultó la consolidación de su amor. La constante ausencia, la falta de tiempo para compartir, para nutrir la relación, pudo haber generado un vacío que con el tiempo se hizo insostenible. Otra de las razones que se mencionaron, y que también es bastante común en el mundo de las celebridades, fue la presión mediática. Ser pareja de dos estrellas tan grandes y más en la cima de su éxito conlleva una exposición constante. La prensa, los paparazzi y los fans, todos estaban pendientes de cada movimiento, de cada gesto, de cada publicación en redes sociales. Esto, sin duda, puede ser abrumador. La falta de privacidad, la constante atención, las especulaciones, los rumores, todo eso puede afectar la dinámica de una relación. La vida de una celebridad es, en muchos sentidos, una vida en el escaparate. Cada salida, cada cena, cada encuentro se convierte en noticia, en análisis, en motivo de debate. Imaginen la presión constante de ser observados, juzgados y analizados por millones de personas. La falta de privacidad es un precio alto que se paga por la fama, y puede ser muy difícil de soportar para una pareja. La constante atención de los medios de comunicación, la persecución de los paparazzi, las especulaciones sobre la relación, todo esto puede generar estrés, ansiedad y, por supuesto, dificultar el desarrollo de una relación sana y equilibrada. La presión mediática puede ser un factor muy importante en la ruptura de muchas relaciones. La falta de privacidad también puede afectar la comunicación dentro de la pareja. La constante exposición pública puede hacer que las personas se sientan obligadas a mostrar una imagen idealizada de su relación, ocultando problemas y dificultades. Esto, a su vez, puede dificultar la comunicación honesta y abierta, esencial para el éxito de cualquier relación. La presión mediática puede generar una sensación de encierro, de no poder ser uno mismo, de no poder expresar libremente los sentimientos. Esto puede generar resentimiento, frustración y, finalmente, la ruptura de la relación. Un tercer punto que también se mencionó en algunas fuentes fue la diferencia de estilos de vida. Aunque ambos eran actores, sus personalidades y sus formas de encarar la vida podrían ser diferentes. Algunos medios señalaron que Kerem Bürsin, por su personalidad y su estilo de vida, podría haber sido más independiente, más dado a sus propios proyectos y a su tiempo personal, mientras que Hande Erçel quizás tenía una necesidad diferente de compañía, de construir un proyecto de vida más en pareja. Es importante recordar que cada persona es diferente, y que lo que funciona para una persona no necesariamente funciona para otra. Dos personas, por muy enamoradas que estén, pueden tener prioridades y necesidades diferentes y esto, con el tiempo, puede generar desencuentros. La compatibilidad de estilos de vida, por lo tanto, también juega un papel importante en el éxito de una relación. En el caso de Kerem y Hande, las diferencias en sus estilos de vida pudieron haber generado tensiones. Quizás Kerem, con una personalidad más independiente, necesitaba más tiempo para sí mismo, para sus proyectos personales, para sus amigos. Hande, por otro lado, quizás necesitaba más compa.
Ñía, más apoyo emocional, más tiempo compartido en pareja. Estas diferencias, por pequeñas que parezcan al principio, pueden ir creciendo con el tiempo, generando resentimiento y frustración. La falta de sintonía en los estilos de vida puede hacer que una pareja se sienta desconectada, distante, y que, finalmente, decida tomar caminos separados. Además de estas razones, también se especuló sobre diferencias en la gestión de la fama. Kerem Bürsin, con una trayectoria más larga y una personalidad más mediática, podría haber tenido una visión diferente de cómo afrontar la fama que Hande Erçel, quien estaba experimentando un éxito más repentino. Estas diferencias en la forma de manejar la atención pública y las presiones del trabajo podrían haber generado roces y tensiones en la pareja. La fama, como hemos visto, es un arma de doble filo. Por un lado, abre puertas, genera oportunidades y permite alcanzar metas profesionales. Por otro lado, puede generar estrés, ansiedad y dificultades en las relaciones personales. En el caso de Kerem y Hande, la forma en que cada uno gestionaba la fama pudo haber sido diferente. Kerem, con más experiencia en la industria, podría haber tenido una visión más pragmática, más relajada, sobre la atención pública. Hande, por otro lado, quizás se sintió más abrumada por la fama, por la presión de mantener una imagen perfecta, por las expectativas del público. Estas diferencias en la forma de afrontar la fama pudieron haber generado roces y tensiones en la pareja. La falta de sintonía en la gestión de la fama puede hacer que una pareja se sienta desconectada, distante, y que, finalmente, decida tomar caminos separados. Otro rumor que circuló con menos fuerza, pero que también fue mencionado, fue el de la injerencia de terceros. En el mundo del espectáculo, es común que aparezcan rumores de infidelidades, de nuevas relaciones, de triángulos amorosos. Aunque no hay pruebas concretas de que esto haya sido un factor determinante en la ruptura de Kerem y Hande, no podemos descartarlo por completo. Los rumores de infidelidad son un clásico en el mundo de las celebridades. La constante exposición pública, la cercanía con otros actores y actrices, las tentaciones del éxito, todo esto puede generar situaciones que a veces terminan en rupturas. Aunque no existen pruebas concretas de que esto haya sido un factor determinante en la ruptura de Kerem y Hande, no podemos descartarlo por completo. Las especulaciones, los rumores y los chismes forman parte del juego, y es imposible saber qué hay de cierto en ellos. Lo cierto es que la injerencia de terceros, ya sea en forma de infidelidades o de nuevas relaciones, es un factor que puede afectar la dinámica de una pareja, generando desconfianza, resentimiento y finalmente la ruptura de la relación. Finalmente, y creo que es importante mencionarlo, la madurez y la experiencia de vida de cada uno también pudieron jugar un papel. Kerem Bürsin es un actor con más experiencia en la industria, con más años de carrera, y con una madurez, posiblemente, mayor a la de Hande Erçel. Esta diferencia de experiencia, en el ámbito personal y profesional, podría haber afectado la dinámica de la relación. Las expectativas sobre el futuro, la forma de afrontar los problemas, las prioridades, todo esto puede variar según la etapa de la vida en la que se encuentra cada persona. La madurez, la experiencia de vida, las expectativas sobre el futuro, todo esto influye en la forma en que una persona afronta una relación. Kerem, con más años de experiencia en la industria, podría haber tenido una visión más madura, más pragmática sobre la relación. Hande, quizás con menos experiencia, tenía otras expectativas, otras prioridades. Estas diferencias en la madurez y en la forma de afrontar la vida, pudieron haber afectado la dinámica de la relación. Las diferencias en las expectativas sobre el futuro, sobre la forma de afrontar los problemas, sobre las prioridades, pueden generar desencuentros y, finalmente, la ruptura de la relación. La madurez y la experiencia de vida, por lo tanto, juegan un papel importante en el éxito de una relación. Es importante entender que las relaciones sentimentales son complejas. No hay una sola razón que explique el fin de una relación. Generalmente son una combinación de factores, de circunstancias, de decisiones que se toman en el camino. En el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, probablemente la incompatibilidad de agendas, la presión mediática, las diferencias de estilos de vida y, tal vez, la inexperiencia en el manejo de una relación con tanta exposición, fueron algunos de los factores que jugaron en su contra. La ruptura de una relación es un proceso doloroso, y es importante recordar que no hay culpables. Generalmente son una combinación de factores, de circunstancias, de decisiones que se toman en el camino. En el caso de Kerem y Hande, probablemente la incompatibilidad de agendas, la presión mediática, las diferencias
de estilos de vida y tal vez la inexperiencia en el manejo de una relación con tanta exposición, fueron algunos de los factores que jugaron en su contra. Es importante recordar que a pesar de los rumores y las especulaciones, solo ellos saben realmente lo que sucedió. Después de su ruptura, ambos han continuado con sus carreras, triunfando en nuevos proyectos. Han rehecho sus vidas cada uno por su lado, demostrando profesionalidad y madurez. Y aunque el corazón a veces duele, es importante recordar que las relaciones, incluso las que no prosperan, nos dejan lecciones, nos hacen crecer, y nos preparan para futuras experiencias. Después de la tormenta siempre llega la calma. Tanto Kerem como Hande han demostrado una gran profesionalidad y madurez al afrontar la ruptura. Han continuado con sus carreras triunfando en nuevos proyectos y han rehecho sus vidas, cada uno por su lado. Es importante recordar que las relaciones, incluso las que no prosperan, nos dejan lecciones, nos hacen crecer, y nos preparan para futuras experiencias. El amor, como la vida, es un camino lleno de altibajos, de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos. Y aunque el final de una relación pueda ser doloroso, es importante recordar que siempre hay una nueva oportunidad para encontrar la felicidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Hemos intentado analizar las razones que, de una u otra forma, se rumorearon sobre el fin de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya parecido interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta historia. Antes de despedirnos, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, son muy importantes para nosotros. Así que por favor, déjenme saber en los comentarios qué les pareció el vídeo. ¿Están de acuerdo con lo que comentamos? ¿Tienen otras teorías sobre la ruptura de Kerem y Hande? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.